Muy buenas. Esta va a ser, en principio, la última narración que voy a hacer por el momento de la historia que aconteció en España de la pasada guerra civil hace ya muchísimos años, y vamos a recordar hechos puntuales, históricos, por días, con datos, para que todos podáis buscar y contrastar esto que ahora quieren que sea delito y que no sé cómo han pensado estos que van a reescribir la historia, porque no es que tengan que desaparecer, que ya por desgracia supervivientes de aquella época prácticamente no hay, sino que es que además las personas que tienen conocimiento o alguna certeza de la realidad, pues tendrán que esperar a que todos nosotros abandonemos este mundo, porque si no, no sé cómo van a reescribir la historia engañando a todo el mundo. En fin, lo que sí que quiero dejaros claro es que lo que voy a ir leyendo no contrasta con las imágenes. Voy a poner unas cuantas imágenes de la época, tanto cartelería como imágenes de las personas que en aquellos años estaban, mientras voy a dar estos datos que empiezan y estas citas y estos momentos vividos a partir del año 36, y no van a ir en relación con las imágenes, porque las imágenes lo único que lo hago es para ponernos en situación de cómo era la época y de cómo era la situación que se vivía. Espero que quede bien, que os guste, que os parezca correcto, acertado, y ya digo, no va de buenos y malos. No todo lo que hacían unos estaba bien y todo lo que hacían otros estaba mal, ni mucho menos. De hecho, hubo ángeles rojos y hubo personas que decían que no se podía dejar a nadie, absolutamente a nadie, del Frente Popular vivo, porque se temían que les iban a atacar por la retaguardia. Así que aquí va la explicación. La primera imagen es muy conocida, es Calvo Sotelo, asesinado por los asesinos motorizados, ¿verdad?, del Partido Socialista. Y esto vino a suceder cuando las elecciones se aproximaban. Comienzo. Las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936 habían vivido una disputa en la provincia de Cuenca. El resultado fue que la lista de las derechas que se presentó al copo obtuvo las 6 actas, las 4 de las mayorías y las 2 de las minorías, que en ese momento se elegían por sufragio. La izquierda jamás admitió esa derrota. La candidatura derechista por Cuenca para las elecciones del 3 de mayo de 1936, en la segunda vuelta que se hizo en Cuenca, sufrió, eso sí, la violencia absoluta por parte de las brigadas motorizadas y de los milicianos de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, porque en esas listas deberían de ir tanto José Antonio Primo de Rivera como Francisco Franco. Si bien ellos no se llevaban bien y José Antonio Primo de Rivera no terminó en esa acta, porque en algún momento pensaron que si no salía elegido, la intención que siempre tuvo Largo Caballero de matarlo sería más sencillo si no era parlamentario, aunque siendo parlamentario no hubo ningún problema en asesinar a Calvo Sotelo o a tantos otros. Continúo. Santiago Casares Quiroga presentó su dimisión y Manuel Azaña, esa misma noche, pidió a Diego Martínez Barrio que formara un nuevo gobierno que incorporase a elementos de derechas y que excluyera a los comunistas. Sin embargo, los socialistas se negaron a participar y el 19 de julio se formó un gobierno con Izquierda Republicana, el partido de Azaña, Unión Republicana, el de Martínez Barrio, y el minúsculo Partido Nacional Republicano, que ni siquiera se había presentado a las últimas elecciones. El propósito del nuevo gobierno era tratar de llegar a un consenso que evitara una guerra civil. La guerra civil que llevaban años reclamando desde la izquierda. Azaña no la quería, Indalecio Prieto y sobre todo el Largo Caballero la llevaba pidiendo a gritos, el golpista. Bien, Martínez Barrio se puso en contacto telefónico con varios militares, incluido el general Mola, quien le replicó que ya era demasiado tarde. Ese día, Mola envió una nueva circular en la que incidía en un punto que ya había señalado en la primera. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que se enfrente con nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. A esto se opuso frontalmente Franco y otros militares. Tras su fracaso en su intento de conciliación, Martínez Barrio dimitió y Azaña reunió a todos los partidos políticos que seguían colaborando con la República. Para buscar un sustituto, Largo Caballero puso como condición para participar en el gobierno que se licenciara a todos los soldados y se dieran las armas a los sindicatos. Así que Azaña nombró presidente del Consejo de Ministros a José Giral, ministro de Marina y diputado por Izquierda Republicana. Los sindicatos CNT y UGT convocaron una huelga general. En Barcelona tenían que haberse inaugurado los Juegos Olímpicos Populares para socialistas y comunistas, unos Juegos Olímpicos alternativos que había organizado el gobierno español en contra o enfrentado a los Juegos Olímpicos oficiales que se celebraban en Alemania. Iban a celebrarse en Berlín unas semanas más tarde y se habían inscrito unos 6.000 atletas de 22 países, principalmente vinculados a clubes deportivos o sindicatos de izquierda y extrema izquierda. El gobierno de la Generalidad se había negado a distribuir armas entre los civiles, porque recelaba de los socialistas y comunistas que no eran nacionalistas catalanes.
Solo armó a los miembros de las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña y no obstante los militares de UGT habían incautado dinamita y habían pasado la noche anterior fabricando bombas caseras, mientras que la CNT había tomado por asalto varios depósitos de armas. Ahora formaban barricadas desde las que obstaculizaban el despliegue de los sublevados. La Guardia Civil se mantuvo leal a la Generalidad y los rebeldes sufrieron también ataques aéreos. Las fuerzas republicanas se fueron imponiendo y Godet quedó atrapado en la Capitanía General, donde terminó rindiéndose y se salvó del linchamiento popular. En Barcelona fueron tomados los últimos reductos de los sublevados. Entre los rebeldes detenidos estaba Ramón Mola, hermano de Emilio Mola. Lo suicidaron esa noche de un disparo. Lo suicidaron. El fracaso de la insurrección en Barcelona llevó al mismo resultado en el resto de Cataluña. En esos momentos los anarquistas contaban con unos 30.000 hombres armados en Barcelona, frente a los 5.000 con que contaban las fuerzas de seguridad. Esa noche una delegación anarquista se entrevistó con Luis Companys, el presidente de la Generalidad, que comprendió que en esos momentos carecía de poder efectivo. El 21 de julio Companys formó el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que en la práctica se convirtió en un gobierno paralelo. Inmediatamente empezó a crear patrullas de control que empezaron a perseguir a presuntos fascistas. Militares, empresarios, sacerdotes, sospechosos, eran arrestados, torturados para obtener cualquier información sobre otros posibles partidarios del golpe de Estado y finalmente se les daba el paseo. Es decir, se les llevaba en coche a algún lugar aislado y se les asesinaba. Sobra decir que sin ninguna clase de juicio. Esto es un salvoconducto que daba la República, en este caso a una señora. 21 de julio en Madrid. Ese día, varios comunistas armados con pistolas se presentaron en el domicilio de José Ortega y Gasset para pedirle, por favor, si tenía bien y no le causaba incómodo alguno, firmar un manifiesto contra el golpe de Estado y en favor del gobierno republicano. El filósofo estaba muy enfermo. Y su hija, quien habló con los comunistas, sabía que su padre no iba a firmar eso. Y en una conversación muy tensa les convenció para que redactaran otro texto más corto y menos politizado, que finalmente Ortega firmó. Al igual que otros intelectuales. Unos días más tarde huyó de España. Hubo muchísimos intelectuales que se marcaban y otros que simplemente lo que querían era salvar la vida. UGT y CNT crearon milicias para controlar a los militares. Y el 22 de julio formaron un comité ejecutivo popular a imitación del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que en la práctica se convirtió en el gobierno de la provincia de Valencia y de parte de Castellón y Alicante. El 29 de julio, aviones republicanos bombardearon Granada y aviones nacionales bombardearon Gijón. El 1 de agosto, el diario ABC publicó en Sevilla una proclama de Franco en la que se leía: "Este es un movimiento nacional, español y republicano que salvará a España del caos en el que se pretendía hundirla. No es el movimiento de defensa de determinadas personas. Por el contrario, mira especialmente por el bienestar de las clases obreras y humildes". Juan de Borbón, el heredero del derrocado Alfonso XIII, cruzó la frontera española desde Francia con la intención de reunirse en Burgos con la Junta de Defensa Nacional. Fue interceptado en Aranda de Duero. Qué gran lugar es. El general Mola lo devolvió al exilio, con la indicación de que si volvía a entrar a España, lo haría fusilar. Y le dijo palabras textuales: "con todos los honores que a su elevado rango le correspondan". El 2 de agosto, una columna entre 400 y 500 hombres, principalmente guardias civiles y algunos anarquistas, salió de Valencia bajo el mando del capitán de la Guardia Civil, Manuel Urribarri, y se apoderó de la isla de Ibiza. Al mismo tiempo salían de Sevilla dos columnas de legionarios dirigidas por el teniente coronel Asensio Cabanillas y el teniente coronel Eliodoro de Tella. Su misión era conquistar el sur de Extremadura y unir así la parte de Andalucía controlada por los nacionales con la zona septentrional, para luego atacar Madrid. En los 2 primeros días avanzaron 80 kilómetros, sembrando el terror de quienes se oponían a ella. El 3 de agosto partió una tercera columna hacia el este bajo el mando de Antonio Castejón. Antes del amanecer, aviones republicanos habían bombardeado Zaragoza. 3 de las bombas habían caído sobre la Basílica del Pilar, pero no estallaron. La prensa no tardó en encontrar la explicación. Había sido un milagro. La Virgen del Pilar, patrona de España, estaba de parte de los nacionales. Hago un pequeño inciso. Mucho se habla del bombardeo de Guernica, pero poco se habla del bombardeo de Belchite o de todas las poblaciones civiles que fueron bombardeadas por la República. El Frente Nacional bombardeó poblaciones y la República también. Es un hecho y es historia pura. Continúo. 13 de agosto, el Jaime I tuvo que dirigirse a Cartagena para ser reparado. Cuando llegó a su destino, los marineros se habían amotinado y exigían represalias por el bombardeo sufrido. Su protesta se contagió a otras unidades navales y por la noche 10 oficiales que habían sido arrestados por su participación en el golpe de Estado fueron fusilados en un callejón.
14 de agosto. La indignación entre los marineros de Cartagena suscitaba, tras la llegada del Jaime I, que iba a seguir en aumento la tensión. Se decidió llevar mar adentro 2 buques prisión anclados en el puerto, para mayor seguridad de los prisioneros, pero la tripulación se sublevó, asesinó y arrojó al mar una cantidad desconocida superior a 200 presos. Esto era una práctica muy común en el Frente Popular: castigar y vengarse cobardemente fusilando y asesinando a presos que solían ser personas que a lo mejor habían ido a misa algún día antes o habían sido acusados por un vecino. Bien, continúo. También en Gijón fueron sacados de la cárcel y asesinados más de 150 presos como represalia al bombardeo que había provocado más de 50 muertos. Muchos de ellos eran guardias de asalto que estaban en el cuartel. Es cierto que habréis visto que hasta la ministra de la Vergüenza, la vicepresidente Yolanda Díaz Tucán, fue a hablar de la Semana Negra de Gijón, pero nunca se hablaba de las sacas que se hacían en las cárceles para matar cobardemente a la gente solamente porque eran incapaces de hacerlo en el frente, así que mataban personas que tuvieran arrestadas, hombres, mujeres, niños, sin ningún tipo de problema. Continúo. Estas detenciones, basadas en acusaciones infundadas, muchas veces anónimas, eran frecuentes tanto en el Nacional como en el Republicano. Ese mismo día fue detenido en Madrid Enrique Jardiel Poncela para ser interrogado por una de las muchas milicias de izquierdas que campaban por la capital española. Había sido acusado de haber escondido en su casa al exministro Rafael Salazar Alonso. Más adelante, Jardiel recordaría el suceso en el prólogo para una versión impresa de una de sus comedias. El escritor nunca había tenido una posición política definida, pero las barbaridades que pudo contemplar en ese Madrid republicano le inclinaron inevitablemente sus simpatías hacia el bando nacional. Realmente, nadie que viera las tropelías en aquel momento se podía decantar. Es cierto que si presenciabas las carnicerías de los frentes, te decantabas por el otro. Pero en este caso los artistas que eran forzados, muchos de ellos decían que nadie con 2 dedos de frente podía apoyar ninguno de los 2 bandos en ese momento. Para simpatizar con ninguno de ellos, ¿vale?, por las barbaridades que se veían. De hecho, el escritor Manuel Machado había declarado lo siguiente: el mundo se debate hoy, lejos de toda libertad, entre 2 dictaduras, la capitalista y la colectivista, la burguesa y la proletaria, entre el fascismo y el comunismo. Ambas son igualmente enemigas de la individualidad, ambas son para mí igualmente detestables. Muchos intelectuales trataron de mantenerse al margen de la contienda, huyendo de España hasta que acabó la guerra, como hizo Azorín o Pío Baroja, o bien ondeando la bandera del que pasara por allí, como era normal para evitar ser asesinado. Jacinto Benavente estaba siendo aclamado en Madrid por los republicanos y más adelante dijo que había sido obligado a fingir simpatía por ellos, quedando bien con los nacionales. Otros, en función de la información parcial con la que contaron o de sus ideas preconcebidas, tomaron partido, como fue Miguel de Unamuno, que en una ocasión había llegado a sugerir a Azaña que se suicidara como acto patriótico, que había hecho un llamamiento a los intelectuales europeos para que apoyaran a los nacionales. Representaban la defensa de la civilización occidental y la tradición cristiana. Esto es algo que me gustaría que la gente tuviera bien claro, porque Unamuno fue utilizado de forma lamentable por una película de mierda subvencionada de estas del cine español que no tenía nada de credibilidad absolutamente. Era todo un invento, pero bueno, pagaba el Partido Socialista, así que decidieron darle una versión que gustase al socialismo para ese dinero que habían recibido. Me parece que se llama Mientras dure la guerra o algo así. Bien, continúo. La madrugada del 18 de agosto fue fusilado Federico García Lorca. Las circunstancias que condujeron hasta su asesinato aún no se han aclarado. Franco estaba muy molesto, insistió en saber qué había ocurrido. Pasó a decir que él solo había cumplido la orden de detener a García Lorca sin causarle el menor daño. Ordenó una investigación, parece ser que fueron denuncias de unos familiares suyos y de que un tipo del Frente Nacional decidió mandarlo a tomar. Básicamente fue algo así, como Ramón Ruiz Alonso se jactaba públicamente de haber sido el que lo había hecho. En fin, ya digo que Franco tomó represalias e investigó este caso, que no era para nada lo que él quería. El 22... Eso fue el 18 de agosto. Ese día, un acorazado del bando nacional bombardeó la ciudad de Bilbao y, como represalia, 13 militares y civiles fueron condenados a muerte por un consejo de guerra y ejecutados ese mismo día. El 22 de agosto, los delincuentes comunes se amotinaron y amenazaron con matar a los presos políticos. Casualmente estaban visitando la prisión unos milicianos anarquistas bajo el mando de Felipe Sandoval para investigar un supuesto plan de fuga de los presos políticos. Criado en un orfanato, había sido un delincuente desde joven y recientemente había destacado por delitos mayores, que incluían el atraco a un banco. A la sazón pertenecía al Comité de Investigación Pública. Sandoval habló con los amotinados y les ofreció la libertad a cambio de unirse a la CNT. En ese momento, casualidades de la vida, se declaró un incendio donde estaban los presos. Los presos falangistas. Los milicianos utilizaron entonces una ametralladora contra los presos. La mayoría pudo ponerse a cubierto. Hubo 6 muertos y 11 heridos. En principio, ahí podría haber terminado todo. El incendio rápidamente fue sofocado. Pero por la ciudad corrió el rumor de que los presos políticos estaban tratando de escapar y en la puerta de la cárcel se concentró una multitud que exigía la liberación de los presos comunes y que les dejaran linchar a los presos falangistas.
a los presos derechistas. Algunos guardias de la prisión, temiendo una masacre, abandonaron sus puestos y huyeron. En ese momento algunos de los presos políticos pudieron escaparse para contar lo sucedido.